Así sea, Padre. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos, me da mucho gusto verles y bueno, poder alabar y adorar a Dios con ustedes. Ciertamente, amados y amadas, creo que hay mucho por qué darle gracias a Dios. Amén. Y bueno, el día de hoy yo quisiera compartir con la ayuda de Dios y su palabra una enseñanza que se llama paz con Dios, paz. En estos últimos días, a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales, se nos está llamando ¿a qué? A la paz, a la paz, a la calma, a la paz, a la paz. Se está llamando a los líderes políticos, se está llamando a los miembros de los diferentes partidos y a toda la población a mantener la paz, la paz. Esto nos habla de que la paz es una palabrita de 3 letras, sin embargo, es algo tan importante en la vida de cada uno de nosotros, pero también en la vida de un país. O sea, no es lo mismo estar en armonía, estar en una quietud y paz mental que estar en un estado de guerra, de conflicto con otros, pero también dentro de nosotros mismos. Y los que lo hemos experimentado lo sabemos. Y el día de hoy yo quisiera hablar de paz, pero no de peace and love, ¿verdad? Quiero hablar de paz, paz con Dios. Y en Romanos capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando aquí de hechos reales. Está hablando de hechos consumados en la vida ¿de quién? En la vida del cristiano. Dice: justificados pues, cristianos, habiendo sido enemigos de Dios por vuestros delitos y maldades, ustedes ya al creer en Jesús ya han sido justificados, declarados absueltos e inocentes, ¿verdad? Y eso da como fruto ¿el qué? El tener paz. ¿Paz para con quién? Y eso es de lo que quiero hablar. Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otras versiones de la Biblia lo traducen así: que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. O también, entonces, como hemos entrado, óigalo bien, es un hecho, en la debida relación con Dios por medio de la fe, disfrutemos de estar en paz con Él mediante nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirles, hablando un poco de historia, que el año de 1930 va a ser un año recordado mundialmente y mucho más por los habitantes de las diferentes ciudades y de los diferentes países de Europa, que hoy se llama la Unión Europea. Recién había finalizado la Primera Guerra Mundial en 1918 y tanto los gobernantes de estos países como los empresarios y la población en general aún tenían frescos en su mente los terribles resultados de dicha guerra. Se estima que entre 8.5
millones a 11 millones de soldados de los países involucrados en esta cruel guerra murieron. Aproximadamente 21 millones de soldados resultados heridos, y igual de triste es que entre 6 y 13 millones de civiles que no tenían nada que ver con esa guerra, que muchas veces quizás no estuvieron de acuerdo con esa guerra, también murieron. Ya sea porque murieron por una bomba o un ataque por un tanque, una bomba de un avión, o no lo sé, una bomba de un tanque, o una bala, o por hambre y enfermedades. Y bueno, a esto habría que agregar las millonarias pérdidas económicas que trajeron una gran depresión económica en estos países y con ello una gran pobreza. Yo quiero decirles que desde los primeros meses de ese año, de 1930, el ambiente estaba caracterizado por una creciente tensión, como ahorita, ¿verdad? Con esto de las elecciones. Había ansiedad, había miedo. ¿Por qué? Por la posibilidad del inicio de una nueva guerra debido a ese agresivo comportamiento expansionista de la Alemania nazi dirigida por Adolfo Hitler. Y era común que por las tardes o durante el día las personas se sentasen, ¿verdad?, durante la radio, a la hora de los noticieros, a escuchar a los locutores de la BBC de Londres, que jugó un papel muy importante, pero también otras radioemisoras de diferentes países, para ver qué estaba pasando, hacia dónde iba esta situación o esta amenaza de guerra. Y a medida que pasaban los días, la seguridad de otra guerra entre varios países de Europa, así como la pérdida de las esperanzas de mantener esa frágil paz y perderla, desaparecía. Amados y amadas, ¿por qué es que esta población estaba llena de angustia y terror ante esa falta de esperanza de mantener la paz y la llegada de una nueva guerra? Porque solo los que han vivido de manera directa o indirectamente las terribles consecuencias de la pérdida de paz y los horrores de una guerra saben lo que significa tener y disfrutar de paz y en un momento determinado perderla a causa de un conflicto o de una enemistad personal. Muchas personas que me conocen no saben que yo nací en Nicaragua, y si saben que yo nací en Nicaragua, no saben que a los 16 años tuve que vivir la experiencia de una guerra civil entre el ejército de la Guardia Nacional y los integrantes de la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que tristemente dejó a ese país entre 35,000 y 40,000 muertos, sin contar los heridos, así como familias llenas de dolor, entre ellas la mía. Yo perdí familiares, y luto. En muchas familias se perdió más de un ser querido. Algunos estaban del bando de la Guardia Nacional, otros del bando de la guerrilla, y era duro y doloroso para esos padres. O sea, tener que enfrentar eso, ¿no? Sus dos hijos o hijas, porque también las mujeres peleaban por igual, enfrentándose los unos contra los otros y muriendo los unos contra los otros. Hubo momentos muy raros, pero sí hubieron, en que un hermano, parte de una facción, mató en un enfrentamiento a su otro hermano, parte de otra facción. Triste. Además de los hogares de dolor, llenos de dolor y luto, habían hogares desintegrados y lo que se llamó una desastre o una catástrofe económica. Igual estaba pasando en Europa hasta que el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Alemania a Polonia, dio inicio a lo que muchos temían, y esto fue ese suceso histórico, ese suceso global o universal, y el más destructivo, por cierto, que ha sucedido hasta nuestros días, conocido como la Segunda Guerra Mundial,
que como dijimos inició en 1939 y finalizó formalmente con una serie de, por fin, acuerdos de paz que se firmaron en el 45, pero definitivamente en 1949, para ser exactos, el 10 de febrero de 1947 en París, Francia. Acuerdo de paz que puso fin a la guerra con 50 a 70 millones de muertes. Otra nueva depresión económica más severa que la anterior y más pobreza entre los habitantes de los países de Europa que estuvieron afectados por la guerra. Así que yo no me imagino siquiera la emoción entre los líderes políticos, pero sobre todo entre la población grandemente afectada, no solo por la pérdida de un familiar, un padre, un hermano, un sobrino, un nieto, pero también por la pobreza que se logró vivir en esos países, cuando por fin se firmó el acuerdo de paz. Óigalo bien, imagínense. O sea, no me imagino, pero quisiera que tratáramos de retroceder el tiempo y ponernos en los zapatos de esas personas que estaban viviendo todas las consecuencias de esta guerra, cuando la noticia en los radios, yo no sé si los conocieron, unos radios muy grandes, no todos lo tenían, fue que finalmente el 10 de febrero de 1947 en París, Francia, se firma la paz. La paz. Pero quiero decirles, amados y amadas, que casi 70 años después de esta Segunda Guerra Mundial, las cosas siguen igual. Alguien escribió: en el mundo actual ruge la guerra. Una cosa es que no la queramos ver. Ahí está. Guerra entre Satanás y Dios, primeramente. Guerra entre las razas, las naciones e individuos. Y creo que como cristianos deberíamos de estar más informados. ¿Por qué? Porque esto le da una mayor o mejor visión a nuestra oración, pero también nos ayuda a entender los tiempos que estamos viviendo. Esta misma persona escribió: el universo está agitado, está inquieto, y por esto hay angustia, hay insatisfacción, y conmueve, óigalo bien, conmueve profundamente contemplar los esfuerzos desesperados de las naciones por alejar de cada una de ellas el peligro de la guerra y la destrucción atómica. Y ahora hay armas químicas, sin que ese movimiento que hace esfuerzos desesperados para alejar cada vez más la guerra o el peligro de la guerra, se manifieste en un movimiento sincero de arrepentimiento y fe que nos lleve, óigalo bien, a paz para con Dios. Por el contrario, no faltan los políticos y los falsos profetas que anuncian paz, no habiendo paz. Hasta aquí lo que escribió esta persona. Y una pregunta que surge de inmediato es: ¿por qué razón, aunque vemos muchos esfuerzos y hasta desesperados de las naciones para alejar de cada una de ellas el peligro de una guerra y destrucción atómica y química, no vemos ese movimiento sincero de arrepentimiento y fe? Es más, amados y amadas, ya no se predica desde los púlpitos o en la mayoría de los públicos, para ser justos, arrepentimiento y fe para con Dios. ¿Por qué no lo vemos? Porque muy pocas personas, óigalo bien, muy pocas personas piensan en su urgente necesidad de estar en paz con Dios. Yo era uno de ellos. O sea, yo nací en un hogar católico, yo nací en un hogar moral. Yo asistí desde muy pequeño a las reuniones que hacían en la iglesia católica, participé de sus rituales, conocí sus dogmas, sí, participé en sus sacramentos. En algún momento también, muchos no lo saben, mi deseo era ser un sacerdote católico jesuita,
gracias a Dios, Dios interpuso en mi camino y bueno, terminé siendo algo que tiene que ver con ello, pero desde el punto de vista bíblico. Y lo otro es que, amados y amadas, yo estaba tan justificado, tan lleno de justicia propia, que yo me miraba bueno. Es decir, yo en ningún momento de mi adolescencia y siendo un adulto joven, se me ocurrió pensar que yo no estaba en paz con Dios. Porque creía firmemente que sí lo estaba y que sí habían enemigos de Dios, pero los enemigos de Dios eran otros. Los enemigos de Dios eran los ladrones, los enemigos de Dios eran las prostitutas, los enemigos de Dios eran los corruptos, los enemigos de Dios eran los asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, ¿querías ver enemigos de Dios? Pues vete a una cárcel de hombres, vete a una cárcel de mujeres. Ahí están los enemigos de Dios, pero yo enemigo de Dios nunca. Y yo quiero decirles que mi experiencia probablemente es la experiencia de muchos de los que están aquí y de muchos de los que no están aquí, de millones de personas que no están aquí. Cuán pocos honestamente vemos esa urgente necesidad de estar en paz con Dios. Sí, nos preocupamos en estar en paz con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con autoridades civiles, con autoridades militares, lo cual no estoy diciendo que sea malo, pero no estamos pensando en que estar en paz con Dios es, óigalo bien, nuestra prioridad. Lo más importante de nuestras vidas y también nuestra urgente necesidad. Y cuando hablo de paz con Dios, no estoy hablando de la paz de Dios. Una cosa, amados y amadas, es la paz con Dios y otra cosa es la paz de Dios. ¿Sí queda claro? Esa paz que Dios da por medio de su Espíritu Santo a todo verdadero cristiano. Amén. Estamos hablando de la paz de Romanos 5:1, la paz con Dios. Cuando renunciamos a nuestra rebeldía y nos rendimos ante Dios, óigalo bien, cuando renunciamos a nuestra rebeldía, a decidir ser los amos de nuestra vida, los reyes de nuestra vida, los que tenemos el derecho a controlar nuestra vida para que Dios sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien venga a ocupar el trono de nuestro corazón, habiendo nosotros voluntariamente rendido nuestra voluntad a Dios y todo nuestro ser, quitando de ese trono del corazón al yo, a nosotros mismos, para que sea Dios quien reine. Además de ello, suplicándole perdón. Amén. Ahora bien, ¿qué significa o qué implica tener paz para con Dios? Yo quiero que en vista de la importancia vayamos viendo palabras claves de esta verdad que ya es un hecho real en la vida de todo creyente y que Dios, por cierto, quien no hace acepción de personas, quiere que sea una verdad en la vida de todas las personas que Él ha creado, pero que aún no se convierten a Dios y por tanto, óigalo bien, no tienen paz con Dios. Cuidado, cuidado. Entonces, ¿qué significa tener paz para con Dios? En primer lugar, en algunos manuscritos, en lugar de tenemos paz, puede leerse entendamos que tenemos paz o tengamos paz a futuro. Sin embargo, amados y amadas, ya sea que la traducción correcta sea tenemos paz o tengamos paz, que no vamos a entrar en eso. Óigalo bien, uno de los frutos de la justificación, de ser declarados justos, absueltos, inocentes por Dios, por la fe en Cristo, es que Dios declara la
paz entre él y todo pecador que ha sido salvado espiritualmente, y con ello cesa la enemistad entre Dios y el hombre, del hombre con Dios, y el fruto es la paz. Y yo quiero decirles que si tomamos como correcto, tenemos paz, como la mayoría de los manuscritos así lo indica, yo quiero enfatizar que es muy importante poner atención al hecho de que este verbo que traduce tenemos se encuentra en el tiempo presente para indicar que es algo que ya se posee. Y esto, como veremos más adelante, no solamente tiene que ver con el conocimiento, tenemos verbo en tiempo presente, ya es una realidad, sino que tiene que ver con nuestra vivencia, Muchas de las bendiciones, amados y amadas, óigalo bien, muchas de las bendiciones de los creyentes o de los cristianos están pendientes para su resurrección y para su glorificación. Pero esta paz con Dios de la cual habla Pablo en Romanos 5:1, esta maravillosa, esta bendita, esta gloriosa paz con Dios, o sea, se da, inicia, óigalo bien, inicia en el mismo momento que el pecador contrito y humillado, es decir, lleno de vergüenza y lleno de pesar y de tristeza por haber pecado contra Dios y su prójimo, de manera egoísta, de manera, rebelde, ingrata, deposita su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ser salvo. ¿Sí está claro? En segundo lugar, veamos lo que significa aquí la palabra paz. En el diccionario de la Real Academia Española, paz implica armonía social y colectiva, es decir, la relación de concordia entre las personas implica la ausencia de enfrentamiento y conflictos y una coexistencia respetuosa. También implica ausencia de violencia. Es decir, un estado de tranquilidad, un estado de quietud, un estado de estabilidad libre de guerras, un estado de amenazas y turbaciones. También indica paz jurídica, un acuerdo formal como un tratado de paz que establece las condiciones para poner fin a un conflicto bélico. La palabra que Pablo utiliza en griego, en Romanos 5:1, griego koiné, para paz es la palabra eirene, que indica, óigalo bien, un estado primeramente de profundo bienestar. Y ahí es donde quiero llegar, o quiero irme introduciendo poco a poco, no solo del conocimiento, sino a la vivencia. Implica un estado de profundo bienestar. Cuando Pablo dice tenemos paz para con Dios, está hablando, tenemos un estado profundo de bienestar, o tenemos muchísimo bienestar, o somos muy bienaventurados. Pero también tenemos paz con Dios, pero también paz interior, de la cual estaremos hablando más adelante. Y no solamente esa ausencia de conflicto, de guerra con Dios, lo cual todavía no sé cómo aún muchas personas que han escuchado la palabra y de este estado de enemistad para con Dios, y están de acuerdo que están enemistados con Dios, ¿verdad? No hagan nada al respecto. En el diccionario ilustrado de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, vine o vain, como le gusten llamar, paz en griego, irene, quiero decirles que aparece en cada uno de los libros del Nuevo Testamento. ¿Sabían ustedes eso? La paz, paz, paz. Aparece en cada uno de los libros del Nuevo Testamento, a excepción de Primera de Juan, y muy parecido a lo que el diccionario de la Real Academia Española afirma. Este diccionario describe relaciones armoniosas entre personas. En Mateo
capítulo 10, verso 34, y lo vemos en Romanos 14, 19, pero también entre naciones. Lucas 14, 32, Hechos 12, 20, pero también se refiere a amistad, Hechos 15, 33, 1 Corintios 16, 11. También se refiere a ausencia de agresión, Lucas 11, 21. También se refiere a un orden en el estado o país, Hechos 24, 2. Y lo más importante, a una relación armoniosa o de amistad entre Dios y los seres humanos. Una relación armoniosa o de amistad entre Dios y los seres humanos. Romanos 5.1, Hechos 10.36, Efesios 2.17. Buscando otro diccionario en griego, el diccionario Strong, muy conocido, muy serio. También leemos respecto a paz o Irene, hacer la paz, estar en paz, lo cual es opuesto a la guerra y disensión entre individuos. Amados y amadas, y en nuestra vida práctica, todo este conocimiento debe llevarnos a estar convencidos o a estar seguros, óigalo bien, de que esta paz no es algo subjetivo como la paz que el mundo da. O sea, estar en paz con Dios no es algo subjetivo como la paz que el mundo da. Así de sencillo. ¿Por qué no es subjetiva? Óigalo bien, porque no se basa en sentimientos. Ay, hoy qué tranquilo me siento. Mañana, ay, hoy cómo te sentís de la patada. No. No se basa en sentimientos, no se basa en opiniones personales de cada persona. Por tanto, no varía de persona a persona, sino que es objetiva. ¿Qué quiere decir que es objetiva? Primero que es real, óigalo bien, es real, no tenemos por qué dudar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es real, es real. ¿Qué día es hoy, por cierto? ¿Qué día es hoy? ¿7 de qué? 7, exacto. Hoy es 7 de diciembre. Oye, 7 de diciembre y todos aquí, algunos dijeron, algunos no lo dijeron, pero están convencidos de que hoy es 7 de diciembre. Amados y amadas, de la misma manera que estamos convencidos de que hoy es 7 de diciembre, debemos los cristianos, óigalo bien, estar convencidos de esta realidad. Tenemos paz para con Dios. No solamente ha sucedido en nuestras vidas el milagro del perdón, no solo ha sucedido el milagro de ser declarados absueltos, no solo ha sucedido el milagro de ser declarados inocentes. Óigalo bien, hijos e hijas de Dios, miembros de la familia de la fe, sino también que tenemos paz para con Dios. Es objetivo, es una realidad. ¿Por qué? Porque está basada en hechos verdaderos. Está basada en hechos verdaderos. Ya que es el fruto de una obra real de Dios. Y esta obra real de Dios ha sido llevada a cabo a través de un hecho verdadero, un hecho que se puede probar históricamente, no solo por escritores cristianos, sino por escritores no cristianos, como es la obra que Cristo llevó a cabo al morir en esa cruz, al ser sepultado y al ser resucitado al tercer día. Para muchos conocidos como la obra redentora de Cristo, la obra expiatoria de Cristo, porque muere en nuestro lugar. ¿Sí está claro? Oiga,
para dudar que realmente si nos hemos convertido tenemos paz para con Dios. Óigalo bien, tendríamos que dudar que Cristo es real, que Cristo dejó el cielo en su amor y misericordia, que Cristo se hizo hombre, que Cristo murió en esa cruz por nosotros, en nuestro lugar, para recibir el castigo que debíamos recibir, para pagar la deuda que teníamos nosotros con Dios por haber violado tanto su ley, y que por cierto no podíamos pagar. ¿Y para qué? Para traer perdón, justificación y paz. Oiga, ¿cuánto tendríamos que negar? Por eso, amados y amadas, cuando estemos en aflicción, en tribulación, cuando estemos en angustia, o sea, ¿qué quiere Dios? ¿Sabes qué quiere Dios? Que digamos como el salmista, a ver, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Porque sí, van a haber momentos en que los cristianos vamos a estar abatidos. El salmista lo estaba y era un hombre de Dios, o sea, pero ¿qué hace el salmista? En determinado momento se detiene, como dicen por ahí, volviendo en sí, a semejanza del joven rico, como dicen los muchachos, cayéndole el 20, de repente se detuvo y dijo, a ver. ¿Cómo que yo no soy de Dios? O sea, como que si no fuera de Dios, como si no fuera de Dios, como si no fuera, o sea, Dios, mi Dios, como que si no tuviera paz con Dios, o sea, y con la paz con Dios, todos los beneficios que vienen a mi vida, como el favor de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, las promesas de Dios. O sea, ¿por qué estoy así? O sea, en otras palabras, cuando un cristiano realmente no está consciente, no solo de que Cristo ha muerto para darle paz, para hacerle un hijo o una hija de Dios, para llenarle de su Espíritu Santo, para darle vida eterna y para darle paz con Dios. Cuando un cristiano está consciente de que Jesús murió en esa cruz para perdonarlo, justificarlo, hacerlo hijo de Dios, miembro de la familia de la fe, pero no está consciente de que ahora es un hombre que tiene paz con Dios y por tanto, por tener paz con Dios, tiene la paz de Dios, y en las tribulaciones, tentaciones o pruebas, se abate sin llegar a decir como el salmista, a ver, sin llegar a reaccionar como el salmista y decir, a ver, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, roca mía y castillo mío. ¿Saben cómo se está comportando? Como un incrédulo. Sí, como un incrédulo, como un impío. Qué triste, pero es cierto. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que glorifica a Dios? No, amados, cuidados. De nada sirve que aquí en nuestra mente sepamos que justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando necesitemos hacer uso de esa verdad, no lo hagamos y entonces nos dejemos hundir por la carga de la preocupación o lo que sea, y no glorifiquemos a Dios y nos comportemos como impíos. Amén. Ahora, en tercer lugar, dice, tenemos paz para con Dios. Centrémonos en la frase para con Dios. Imaginémonos que estamos en rebeldía, en enemistad y en guerra. Óigalo bien. Estamos en rebeldía, enemistad y guerra con un rey. Y que finalmente, después de muchas batallas, somos vencidos. Somos vencidos y hechos prisioneros de ese rey. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que el haber sido vencidos y hechos prisioneros de este rey no significa que por eso haya paz entre nosotros los rebeldes y el rey. Sino por el contrario, esto lo único que significa es que ahora estamos a su merced, ahora estamos en sus manos, ¿sí o no?
Y el rey puede hacer con nosotros y nuestros bienes lo que desee, desde torturarnos, desde matarnos, desde hacernos esclavos. Ahora bien, y si el rey decide perdonar todos nuestros delitos y nuestra rebeldía contra él, piénsenlo, piénsenlo, piénsenlo. Y si el rey decide, en lugar de torturarnos, matarnos o dejarnos vivos y hacernos sus esclavos, quitándonos todos nuestros bienes, inclusive a nuestros familiares, para hacerlos esclavos y venderlos y enviarlos lejos, de repente este rey decide por su pura voluntad perdonar todos nuestros delitos y todas nuestras rebeldías contra él. Ahora, yo creo que sería fácil imaginarse la inmensa felicidad y paz que sentiríamos ante tal acto de bondad del rey, ¿sí o no? Sería fácil imaginar a estas personas saltando, brincando, inconversas, emborrachándose hasta más no poder. No digo que esté bien, pero es lo que hacen, como una manera de manifestar esa inmensa felicidad que sienten ante tal acto de bondad del rey. Sin embargo, amados y amadas, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1, no está hablando, óigalo bien, no está hablando de un rey terrenal, sino está hablando de tener paz con el Dios vivo y verdadero, óigalo bien. Sí, un rey, pero es el rey de reyes, es el soberano de todos los reyes de la tierra, es el creador, pero también gobernador de todo lo que hay, de todo lo que existe, de todo lo creado, y por cierto es el ser supremo, no hay nadie por encima de él, y no solo es el ser supremo, es el ser todopoderoso, no hay nadie más poderoso que él. Imagínense eso. Ese Dios que es amor, pero también que es justo y no tendrá por inocente al culpable. Ese Dios que no solo es justo, sino que es el juez justo de toda la tierra. Es más, amados y amadas, el juicio de Dios resalta como una verdad, como un atributo sobre cómo es Él. Es por tanto que la paz con Dios de la que Pablo está hablando aquí, amados y amadas, no cristianos y cristianos, es de un valor incalculable. Y yo espero que lo entiendan. Esa paz con Dios es de un valor incalculable. Es un regalo de Dios. Y poseerla, óigalo bien, debería ser el más grande deseo de todo pecador. Y retenerla debería de ser el más grande deseo de todo cristiano. Repito, esta paz con Dios que Dios nos da como un regalo es de un valor tal que poseerla debería de ser el más grande deseo de todo pecador. Pero retenerla debería de ser el deseo de todo cristiano. Es decir, apartarse por esa gracia capacitante de Dios de todo aquello, llámese pecado, lo que sea, que pueda llevarnos a no estar en paz con Dios. Porque yo les voy a ser claros. Cuando un cristiano peca, que tristemente puede hacerlo, no crea que Dios agarra como en los tiempos nuestros, ya los que somos mayores de 50 van a saber lo que digo, aquellos lápices que tenían un borrador y cuando uno escribía en lápiz tinta, uno le hacía con saliva así para que borrara. Ahora eso ya no existe. Pero bueno, de modo que de tanto borrar se hacía un agujero. O sea, no crean que cuando un cristiano peca, que tristemente lo hace, no debe porque tiene todos los medios de gracia para hacerlo, pero lo puede hacer como ¿qué? O sea, como una excepción y no la regla. No crean que Dios te borra del libro de la vida y dice, híjole, otra vez. Ahora escríbanlo. Volvió otra vez, aunque no sea la práctica, pero volvió, como Pedro.
Que no era la práctica, pero en la Biblia vemos cómo 2 veces fue reprendido por Dios y por Pablo. Híjole, escribe otra vez a Luis Peralta. Señor, lo voy a tener que escribir en otra página porque ahí lo que hay es un gran agujero y ya. Mejor lo escribe en otra página y que mejor se porte bien este hombre, ¿verdad? Porque ya, híjole, mire cuántos hoyos tiene aquí. Y fulano de tal, mire cuántos hoyos tiene. No. Yo quiero decirle que cuando un cristiano tristemente llega a pecar, este cristiano no es borrado del libro de la vida. Así de sencillo. Su nombre no es borrado del libro de la vida, pero sí se pierde la comunión, la relación con un Dios santo, santo, santo. Andarán 2 juntos si no estuviesen de acuerdo. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? No, espérame. Cuando un cristiano peca, se rompe esa relación. Cuando el cristiano peca y decide, en lugar de amar a Dios, amarse a sí mismo, en lugar de deleitarse en Dios, deleitarse en los frutos deleitosos del pecado, y en lugar de obedecer a Dios, obedece a su yo, a su ego y peca, la comunión se pierde. Ahora, cuando el cristiano se arrepiente y pide perdón a Dios, la relación se restaura. Es decir, no tiene nada que ver con borrarte y volverte a escribir, borrarte y volverte a escribir. Híjole, pequé, perdí mi salvación, me arrepentí, volví a ser salvo, volví a pecar. O sea, obviamente no como la práctica, porque es el que practica el pecado es del diablo. Ese ni siquiera pierde la relación, ni debe de tener temor de perder una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque ese ni siquiera se ha convertido a Dios. Pero el cristiano verdadero, al pecar, no debe de tener temor de Dios, de que Dios le borre su nombre del libro de la vida. O, ay, perdí mi salvación. Ay, me arrepentí, volví a ser salvo. Ay, volví a perder mi salvación. No. Amados y amadas, yo quiero decirles que estamos hablando de una paz que Dios nos da, y que cuando decimos que el cristiano debe de tratar de mantener, es que es agradando a Dios. Es viviendo una vida agradable a Dios. Sí. Es viviendo como es digno del Evangelio, como se nos dice aquí. Santa, justa y rectamente. El apóstol Pablo escribió: vosotros sois testigos de cuán santa, de cuán justa y cuán rectamente nos hemos comportado. Hablaba de él y otros cristianos que eran sus consiervos entre ustedes. Y si Pablo podía hacerlo y los consiervos también, porque la misma gracia capacitante de Dios les estaba dotando del poder para hacerlo, ¿por qué nosotros no? Y así es como guardamos la paz. Así es como guardamos la paz. Amén. Es por ello, amados y amadas, que tanto los no convertidos deben buscar esa paz con Dios, y los cristianos deben de esforzarse con la gracia de Dios, por la fe, con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, en guardarse de hacer algo que rompa esa paz. Porque romper esa paz rompe esa comunión. Amén. La cual, ya dije, es restaurada, tanto la paz como la comunión, a través de un sincero, de un verdadero arrepentimiento y una súplica genuina de perdón de corazón. Amén. Yo quiero decirles que, a pesar de todo lo que he dicho acerca de esta paz y las bendiciones de esta paz en la vida del cristiano, nunca olvidemos que aunque la persona que es justificada por la fe se encuentra en paz con Dios, la Biblia no dice que tenemos paz con el diablo, ¿o sí? La Biblia no dice que tenemos paz con el mundo como un sistema diabólico perverso. La Biblia no nos dice que tenemos paz con la carne. No nos dice eso. O sea, seguimos en guerra, seguimos en conflicto, aunque tenemos paz para con Dios. Sí.
Y no importa cómo nos sintamos, ¿verdad? En algún momento dado, nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados, nos sentimos frustrados. No lo sé, tenemos dolor por algo, por lo que le sucedió a alguien o a nosotros mismos. Esto realmente no tiene nada que ver con la paz con Dios, porque es algo que no es subjetivo, es objetivo, es real. A menos, como ya dije, que rompamos esa paz, esa relación de armonía a través del pecado, que es lo único que la puede romper, por cierto. La Biblia no nos dice que tenemos paz con el diablo. Amados y amadas, aunque tengamos paz con Dios, nunca olvidemos, primero, que tenemos paz con Dios, como un regalo de Dios. Y segundo, que seguimos en guerra, Estar en paz con Dios no quiere decir que la guerra ha terminado. Seguimos en guerra con el diablo, con Satanás. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿quiénes? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hasta el día que nos muramos y seamos glorificados, entonces esta guerra va a ceder. Paz con Dios, guerra con el diablo. Paz con Dios, guerra contra nuestros deseos de la carne, nuestros deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, deseos pecaminosos, por cierto, que se levantan en guerra. ¿Contra quién? Contra Dios, su voluntad. Y contra nuestros deseos de no hacerlo. Tratando de imponerse. Además, tenemos guerra con el mundo. Mira, este mundo no está diseñado para hacerte más espiritual. No. Este mundo está diseñado para cada vez más alejarte de Dios. Y este mundo cada vez se vuelve más sutil, que ya ese afán del mundo de irte apartando, o ese propósito del mundo de irte apartando cada vez más de Dios, no es como antes, quizás, que era así como un poco más explícito, pues, sino que ahora es sutil. Es como ese barco, amados y amadas, que llega al puerto y no se le pone la amarra. No sé si los han visto ustedes, son unos mecates así de gruesos, ¿verdad? Unas cuerdas así de gruesas que luego las ponen en la calle para que los vehículos vayan más despacio. Ese estuvo, caramba, y esa cuerda tan gruesa. Bueno, esa era para amarrar un barco al muelle. Claro, no amarraron el barco al muelle, ¿verdad? Entonces las olas, con ese mover, con ese vaivén, ¿verdad? Rítmico, suave, van alejando el barco del muelle y a la hora ese barco está 5 kilómetros lejos del muelle. Cuidado. Cuidado con el mundo y las artimañas actuales del mundo y del diablo, que cada vez son más sutiles, cada vez parecen más lícitas, cada vez parecen más agradables a Dios, cada vez parecen más apegadas a la Biblia. ¿Estamos claros? Amados hermanos, el cristiano tiene que estar seguro que tiene paz con Dios, pero está en guerra. El cristiano que olvida que tiene paz con Dios y que olvida que está en guerra con el mundo, obviamente que va a caer abatido. Créamelo, va a caer abatido. ¿Va a poderse levantar? Claro que sí. Pero va a caer abatido, y eso no es ni lo que Dios quiere, ni lo que tú quieres, ni lo que tu pastor quiere. Porque claro, esto no solo lastima a Dios, lastima al cuerpo de Cristo y no honra ni glorifica a Dios. Amén. Es más, amados y amadas, yo quiero decirles algo, que aun cuando el cristiano está siendo disciplinado por Dios y esto provoque dolor, ello no necesariamente significa que no está en paz con Dios. Y esto lo digo para que muchos que están siendo disciplinados por Dios no se sientan culpables, no se sientan condenados. A veces Dios lo hace, ¿para qué? Para guiarnos a la madurez. A veces Dios lo hace para guiarnos al crecimiento espiritual, como un padre amoroso corrige a su hijo o a su hija para su propio bien, como leemos en Hebreos 12. ¿Sí queda claro esto también? Uno, la paz para con Dios es real, la paz para con Dios es un regalo, debemos estar conscientes de ello, pero vivir a la luz de ello, aplicarlo cuando estamos siendo angustiados, atribulados.
Pero ¿qué más? Amados y amadas, no olvidemos que aunque tenemos paz para con Dios, estamos en guerra con el diablo, con el mundo, con nuestro yo, con los deseos pecaminosos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Y que esta paz no depende de cómo me sienta o qué creo. ¿Sí me entiende? Hoy no siento paz. Ay, Señor, ¿será que hoy me entregaste ya a una mente reprobada? Ay, Señor, ¿será que nunca fui cristiano? No, esto no tiene que ver con esto. O sea, la paz es objetiva, no es subjetiva. Cristo murió, sí, murió por ti, sí. Tú lo creíste, sí. Tú te arrepentiste, sí. Tú creíste en Jesús, que Él había muerto en tu lugar para que el castigo que debía de caer sobre ti, sobre mí, cayera sobre Él, sí. Para pagar esa deuda que tú y yo teníamos con Dios. Por haber pecado tanto y haber violado tanto su ley, sí. ¿Tú crees que tú no podías hacer nada para ser salvo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Tú crees que lo único que te merecías era el infierno? Sí, estoy de acuerdo. ¿Tú crees que Dios te perdonó por su misericordia? Sí, estoy de acuerdo. ¿Tú crees que Dios te perdonó? Lo creo. Entonces, ¿hoy te sientes triste? Hay mucha gente que por problemas hormonales el estado emocional cambia. Oigan, es más, nuestro estado emocional cambia como cambia el clima, y eso ya lo he dicho muchas veces. Nuestro estado emocional cambia como los votos están ahorita así, mire. Pero lo que es un hecho, es un hecho. Lo que es real, tenemos paz para con Dios. Me siento triste, gloria a Dios, tengo paz con Dios. Me siento alegre, gloria a Dios, tengo paz. Amén. Yo quisiera que cerráramos nuestros ojos ya para terminar. Amados y amadas, cristianos y no cristianos, de nada sirve estar en paz con todas las personas a nuestro alrededor si no tenemos paz con Dios. De nada sirve. Por tanto, cuán necesario, cuán importante, cuán gran prioridad es buscar con urgencia la paz con Dios por medio de la reconciliación a través de su Hijo amado, el único medio por el cual podemos ser reconciliados y podemos tener paz. Como dijo el apóstol, justificados, pues declarados absueltos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, amados y amadas, recordemos que, como escribió Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 19 al 22, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, incluyendo a los pecadores que creen, que se arrepienten y creen en Jesús. Así los que están en la tierra, como también a todo aquello que definitivamente está en los cielos, haciendo la paz, oiga bien, mediante la sangre de su cruz. Amados y amadas, tú no eres cristiano, entiendes que no estás en paz con Dios, que eres enemigo de Dios, y por cierto, entiende hoy, antes de irnos, que si no eres enemigo de Dios, lo odias, lo aborreces, así de sencillo. Uy, pastor, yo no lo odio, yo no lo aborrezco, así es como Dios te ve. Y a Dios no le importa cómo tú te veas, sino cómo Él te ve, porque Él te va a juzgar por cómo Él te ve, querida persona que estás aquí. Querida persona que estás aquí, que no eres convertida, tú estás en enemistad con Dios. Tú te has levantado airado y en rebeldía contra Dios y
ni le amas, ni le temes, ni quieres rendirte a Él. No, no es que no puedes, no quieres rendirte a Él. Hay una gracia capacitante que Dios ha puesto a tu disposición por medio de su Santo Espíritu para poner en ti el querer como el hacer por tu buena voluntad, pero cómo te levantas tú, ¿verdad? En tu soberbia, de manera rebelde, diciéndole a Dios, ¿sabes qué, Dios? No lo voy a hacer, no voy a ceder el trono de mi corazón para que tú tomes el trono de mi corazón. No me voy a rendir. Y si en realidad ya no quieres más de esto, no tienes por qué estar en enemistad con Dios ya. No. En guerra con Dios, en pleito continuo con Dios, en rebeldía perpetua con Dios. No tienes por qué. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho la paz entre tú y Él mediante la sangre de Jesucristo. De modo que los que en otro tiempo eran extraños y enemigos, dicen, vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios, para presentaros justos por medio de la fe en Jesucristo. Pero la decisión es tuya. Ya sabes lo que eres, ya sabes cómo Dios te ve, ya sabes cuál es la solución. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta, ¿qué es? ¿Lo vas a hacer? Esa es la pregunta. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a rendirte? ¿Vas a renunciar a ese derecho que crees que tienes de gobernar tu vida, de ser tu Señor, de hacer tu voluntad? Ya vas a desistir en seguir odiando a Dios, de seguirlo menospreciando, de seguirlo rechazando, de seguirlo resistiendo. ¿Qué vas a hacer? ¿O te vas a rendir? Como dice el canto, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Ese es el significado de la letra de ese canto. Es una persona que, habiendo conocido del amor de Cristo, de su buena voluntad, de lo que Dios ya aún ha hecho para reconciliarse con el pecador, habiendo conocido que es un pecador, un enemigo de Dios, no por elección, sino por sus actos, por voluntad propia, la persona dice, convencida, dispuesta, con la ayuda de Dios, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, yo le rindo a Él. No tienes que sentir calores, no tienes que sentir, no lo sé, escalofríos. Es cuestión de una decisión del corazón. Pastor, pero es que yo no siento un dolor que quebrante mi corazón. Pues bueno, quizás no sentirás un dolor que quebrante tu corazón y te haga llorar a mares como el ladrón de la cruz. Pero si en tu corazón hay un deseo, hay una decisión de rendirte a Dios y renunciar con la ayuda de Dios a esa rebeldía, a ese odio, a ese rechazo, a ese menosprecio, a esa enemistad que tienes con Dios, para que Dios te perdone y sea tu Señor y Salvador. Eso es lo que Dios quiere. Y si eres cristiano, amado y amada, ya con esto finalizo. Guárdate, guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida y porque no desconocemos las maquinaciones del diablo y porque nuestro Dios y Salvador es santo, santo, santo. Tu nombre no es borrado del libro de la vida. No pierdes en ese momento que pecas la salvación, pero sí pierdes la comunión, esa relación de amistad con Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento has decidido abrazar lo que Dios más odia, que es tu pecado. Amén.
Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por enseñarnos cada día más cómo vivir esta vida cristiana y qué es lo que deben hacer los que aún no son cristianos para iniciar a vivir esta vida cristiana. Ayúdanos, Señor. Ayuda a los no cristianos y ayúdanos a los cristianos, Señor, porque tu voluntad es que todos lleguemos juntos por el camino angosto al cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.